Página 1. La Revolution Cultural. Frank D. Cotter, 2017. Una historia popular, 1962 a 1976. Tras el desastre económico del Gran Salto Adelante, que se cobró decenas de millones de vidas entre 1958 y 1962, un Mao envejecido puso en marcha un ambicioso plan para reforzar su reputación y eliminar a quienes consideraba una amenaza para su legado. El objetivo declarado de la revolución cultural era purgar al país de elementos burgueses y capitalistas que, según él, amenazaban la auténtica ideología comunista. Pero el presidente también utilizó la revolución cultural para atacar a sus colegas, algunos de ellos antiguos compañeros de armas, sometiéndolos a humillación pública, encarcelamiento y tortura. Jóvenes estudiantes formaron guardias rojos, jurando defender al presidente hasta la muerte, pero pronto facciones rivales comenzaron a luchar en las calles con armas semiautomáticas en nombre de la pureza revolucionaria. A medida que el país se sumía en el caos, intervino el ejército, convirtiendo a China en un estado guarnición marcado por sangrientas purgas que aplastaron a una de cada 50 personas. Cuando el propio ejército cayó víctima de la revolución cultural, la gente común aprovechó el caos político para resucitar a los marcados y socavar la ideología del partido. En resumen, enterraron el maoísmo. Entrevistas a fondo e investigación de archivo finalmente dan voz al pueblo y a las complejas decisiones que enfrentaron, socavando la imagen de conformidad que a menudo se cree que caracterizó los últimos años del régimen de Mao. Al demostrar que la descolectivización desde abajo fue una consecuencia imprevista de una década de purgas violentas y miedo arraigado, Frank D. Cotter proyecta la era más tumultuosa de China bajo una luz completamente nueva. Escrito con un acceso sin precedentes a documentos de partido previamente clasificados, desde informes de la policía secreta hasta versiones sin censura de los discursos de liderazgo, este tercer capítulo de la extraordinariamente lúcida e innovadora trilogía del pueblo de Frank D. Cotter es una reevaluación devastadora de la historia de la República Popular China. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes nuestros enemigos? Esa es la pregunta principal de la revolución. Mao Zedong. Prefacio. En agosto de 1963, el presidente Mao recibió a un grupo de guerrilleros africanos en el salón de reuniones del Consejo de Estado, un elegante pabellón revestido de paneles de madera, situado en el corazón del recinto donde los máximos dirigentes de Beijing tenían su centro de mando. Uno de los jóvenes visitantes, un hombre corpulento y de espaldas anchas, procedente de Rodesia del Sur, tenía una pregunta. Pensaba que la estrella roja que brillaba sobre el Kremlin ya no estaba donde tenía que estar. Los mismos soviéticos que en otro tiempo habían auxiliado a los revolucionarios vendían armas a sus enemigos. Lo que me preocupa de todo esto, dijo, es que la estrella roja de la plaza de Tiananmen, en China, también pueda apagarse. ¿Vosotros también os abandonaréis? ¿También venderéis armas a nuestros opresores? Mao se quedó pensativo y dio una calada a su cigarrillo. Entiendo la pregunta, observó. El caso es que la URSS se ha vuelto revisionista y ha traicionado a la revolución. ¿Puedo garantizarte que China no la traicionará? Ahora mismo no puedo ofrecerte semejante garantía. Nos esforzamos mucho por encontrar una manera de impedir que China se vuelva corrupta, burocrática y revisionista. Juan. 3 años más tarde, el 1 de junio de 1966, un editorial incendiario publicado en el Renmin Review, Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista Chino, exhortaba a los lectores a barrer a todos los monstruos y demonios. Era el inicio de la revolución cultural. Apremiaba a todo el mundo denunciar a los representantes de la burguesía que buscaban mentir, engañar y aturdir al pueblo trabajador a fin de consolidar su propio y reaccionario poder estatal. Como si no hubiera bastado con esto, no tardó en salir a la luz que 4 de los máximos dirigentes del partido se hallaban bajo arresto, acusados de conspirar contra el presidente. El alcalde de Beijing era uno de ellos. Había tratado de convertir la capital en bastión del revisionismo ante las mismas narices del pueblo. Los contrarrevolucionarios se habían infiltrado en el partido, el gobierno y el ejército, e intentaban llevar al país entero por la vía del capitalismo. Una nueva revolución empezaba en China y se animaba al pueblo a ponerse en pie y a expulsar a todos los que intentaran transformar la dictadura del proletariado en una dictadura de la burguesía. No estaba nada claro quiénes eran exactamente los contrarrevolucionarios, ni cómo había logrado infiltrarse en el partido, pero el representante número 1 del revisionismo moderno era Nikita Khrushchev, líder soviético y secretario del partido.
En un discurso secreto de 1956 que había sacudido al bloque socialista hasta sus cimientos, Khrushchev había echado por tierra la reputación de su predecesor, Joseph Stalin. Había contado en detalle los horrores de su gobierno y denunciado el culto de la personalidad. 2 años más tarde, Khrushchev había propuesto una coexistencia pacífica con Occidente, un concepto que los comunistas fanáticos del mundo entero, como por ejemplo el joven guerrillero de Rodesia del Sur, consideraban una traición contra los principios del comunismo revolucionario. Mao, que había tomado a Stalin como modelo, se sintió amenazado en un plano personal por la desestalinización. Debió de preguntarse cómo era posible que Khrushchev, por sí solo, hubiera logrado organizar una reorientación política tan radical en la poderosa Unión Soviética, el primer país del mundo en declararse socialista. Al fin y al cabo, Vladimir Lenin, el fundador, había resistido con éxito los ataques concertados por las potencias extranjeras después de que los bolcheviques tomaran el poder en 1917, y Stalin había sobrevivido al ataque de la Alemania nazi un cuarto de siglo más tarde. La respuesta era que no se había hecho lo suficiente por cambiar la manera de pensar del pueblo. La burguesía había desaparecido, pero la ideología burguesa conservaba su poder, por lo que era posible que unas pocas personas situadas en los puestos más elevados erosionaran todo el sistema y acabaran por derribarlo. Dicho en la jerga comunista, una vez finalizada la transformación socialista de la propiedad de los medios de producción, se requería una nueva revolución para hacer desaparecer de una vez por todas los restos de la cultura burguesa, desde los pensamientos privados hasta los mercados privados. Igual que la transición del capitalismo al socialismo había exigido una revolución, la transición del socialismo a comunismo requería otra. Mao la llamó revolución cultural. Se trataba de un proyecto atrevido, que aspiraba a erradicar todas las trazas del pasado. Pero detrás de todas las justificaciones teóricas se hallaba la resolución de un dictador que se hacía viejo y quería consolidar su propio papel en la historia mundial. Mao estaba convencido de su propia grandeza, de la que hablaba sin cesar, y se consideraba a sí mismo la luminaria que guiaba el comunismo. No se trataba de mera presunción. El presidente había guiado una cuarta parte de la humanidad a su liberación y luego había logrado quedar en tablas al enfrentarse al bloque imperialista en la guerra de Corea. En 1958 Mao había llevado a cabo un primer intento de arrebatarle la antorcha a la Unión Soviética con el Gran Salto Adelante, en el que la gente del campo había tenido que juntarse en grandes organizaciones colectivas llamadas comunas populares. Se creyó capaz de catapultar al país a una posición más ventajosa que la de sus competidores, siempre que el trabajo sustituyera al capital y se explotara el enorme potencial de las masas. Estaba convencido de haber descubierto el puente dorado que llevaría al comunismo y se creía un Mesías que guiaba a la humanidad hacia un mundo en el que todos vivirían en la abundancia. Pero el gran salto adelante fue un experimento desastroso que costó la vida a decenas de millones de seres humanos. La revolución cultural fue el segundo intento de Mao de erigirse en el histórico eje en torno a que iba a girar todo el universo socialista. Lenin había llevado a término la gran revolución socialista de octubre, que había sentado un precedente para el proletariado de todo el mundo. Pero revisionistas modernos como Khrushchev habían usurpado el liderazgo del partido y habían guiado la Unión Soviética por la vía de la restauración capitalista. La gran revolución cultural proletaria tenía que ser la segunda fase en la historia del movimiento comunista internacional y protegería la dictadura del proletariado contra el revisionismo. Los fundamentos del futuro comunista se estaban poniendo en China, porque el presidente guiaba a la gente oprimida y pisoteada del mundo entero hacia la libertad. Mao había heredado, defendido y desarrollado el marxismo-leninismo hasta llevarlo a un nuevo estadio, el marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong. Igual que muchos otros dictadores, Mao combinaba ideas presuntuosas sobre su propio destino histórico con una capacidad extraordinaria para hacer el mal. Se ofendía y guardaba rencor con facilidad, y no olvidaba fácilmente los agravios. Insensible a la pérdida de vidas humanas, imponía con toda despreocupación cuotas de ejecuciones que habría que satisfacer durante las campañas que se lanzaban para atemorizar a la población. A medida que se hacía mayor, era cada vez más hostil con sus colegas y subordinados, algunos de ellos antiguos camaradas de armas, y los sometía a humillaciones públicas, cárcel y tortura. Así pues, la revolución cultural también se debió a que un viejo quiso ajustar cuentas personales hacia el final de su vida. Estos dos aspectos de la revolución cultural, la visión de un mundo socialista, libre de revisionismo, y las confabulaciones sórdidas y vengativas contra enemigos reales e imaginarios, no se excluían entre sí. Mao no hacía distinciones entre su propia persona y la revolución. Mao era la revolución.
Un atisbo de insatisfacción con su autoridad era una amenaza directa contra la dictadura del proletariado, y tenía que enfrentarse a muchos desafíos para salvaguardar su posición. En 1956, algunos de los más allegados al presidente se habían justificado con el discurso secreto de Khrushchev para borrar de la Constitución todas las referencias al pensamiento Mao Zedong y criticar el culto a la personalidad. Mao se enfureció, pero no le quedó otro remedio que avenirse a ello. Con todo, el golpe más duro se produjo como consecuencia del gran salto adelante, una catástrofe sin precedentes, provocada directamente por la obcecación con que emprendía sus políticas. Mao creía que muchos de sus colegas querían despojarlo de su poder, y no se trataba de mera paranoia, porque éstos lo consideraban responsable de la hambruna a gran escala que había afectado a la gente corriente. Circulaban muchos rumores que lo acusaban de iluso, incompetente en materia de finanzas y peligroso. Todo su legado se hallaba en peligro. El presidente temía correr la misma suerte que Stalin y que lo denunciaran después de su muerte. ¿Quién sería el Khrushchev de China? Había un buen número de candidatos. Para empezar, estaba Pendewai, un mariscal del ejército que en verano de 1959 había escrito una carta en la que criticaba el gran salto adelante. Sin embargo, Liu Shaoqi, el número 2 del partido, era un candidato aún más probable a dicho título. En enero de 1962, había afirmado frente a miles de dirigentes del partido que la hambruna había sido un desastre provocado por la mano del hombre. Al finalizar el Congreso, Mao había empezado a desbrozar el terreno para una purga. Tal como dijo en diciembre de 1964, tenemos que castigar a este partido nuestro. Pero Mao tuvo buen cuidado de disimular su estrategia. La retórica de la revolución cultural adolecía de una deliberada vaguedad, porque denunciaba en términos generales a enemigos de clase, partidarios de la vía capitalista y revisionistas. Los dirigentes de primera línea que podían sentirse amenazados eran pocos, porque en 1965 no había verdaderos partidarios de la vía capitalista en los rangos más elevados del partido, y los que menos merecían ese apelativo eran Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, secretario general del partido. Aun cuando fueran los principales blancos de la cólera del presidente, no tenían ni idea de lo que iba a suceder. Entre 1962 y 1965, Liu había dirigido una de las purgas más crueles del Partido Comunista en la historia moderna. 5 millones de miembros del partido habían sufrido castigos. Liu estaba desesperado por demostrar que sería un digno sucesor del presidente. Deng, por su parte, era uno de los críticos más vociferantes del revisionismo soviético. Leonid Brezhnev, que llegó al poder en 1964, lo llamó enano antisoviético. Los dos hombres apoyaron con entusiasmo al presidente y lo asistieron en las purgas contra las primeras víctimas de la revolución cultural, como por ejemplo el desprevenido alcalde de Beijing. Mao se había propuesto atrapar a sus enemigos con la destreza de un trampero. Pero una vez hubo preparado el escenario y en verano de 1966 estalló la revolución cultural, esta cobró vida propia y tuvo consecuencias indeseadas que ni siquiera el estratega más consumado habría podido anticipar. Mao quería purgar los peldaños más altos en el escalafón de poder, por lo que difícilmente podía confiar en que la maquinaria del partido se encargara de la labor. Recurrió a estudiantes jóvenes y radicales, los había de no más de 14 años, y les dio licencia para denunciar toda autoridad y bombardear las sedes. Pero los dirigentes del partido habían perfeccionado su habilidad para la supervivencia durante décadas de luchas internas, y eran pocos los que se dejarían superar por un grupo de guardias rojos vociferantes y convencidos de la justicia de su causa. A fin de desviar la violencia que los amenazaba, muchos de ellos animaron a los jóvenes a saquear las casas de los enemigos de clase, estigmatizados como proscritos de la sociedad. Algunos de los cuadros fueron capaces, incluso, de organizar sus propios guardias rojos, todo ello en nombre del pensamiento Mao Zedong y de la revolución cultural. En la jerga de aquella época se decía que enarbolaban la bandera roja para luchar contra la bandera roja. Los guardias rojos empezaron a luchar entre sí, porque no estaban de acuerdo sobre quiénes eran los verdaderos partidarios de la vía capitalista en el seno del partido. En algunos lugares, los activistas del partido y los trabajadores de las fábricas salieron a defender a sus líderes acorralados. En respuesta a todo ello, el presidente animó a la población en general a unirse a la revolución y la exhortó a hacerse con el poder y derribar a los burgueses que están al mando. El resultado fue una explosión social de una escala sin precedentes, porque se dio rienda suelta a todas las frustraciones acumuladas durante años de gobierno comunista.
Las personas que guardaban rencor a funcionarios del partido por antiguas ofensas no eran pocas. Pero las masas revolucionarias no barrieron limpiamente a todos los seguidores de la línea reaccionaria burguesa, sino que también se dividieron, y distintas facciones lucharon por el poder y empezaron a pelear entre sí. Durante la Revolución Cultural, Mao usó al pueblo, pero muchas otras personas también manipularon la campaña para lograr sus propios objetivos. En enero de 1967, el caos había llegado a tal punto que el ejército intervino. Apoyó a la verdadera izquierda proletaria, con el objetivo de llevar la revolución a buen término y poner la situación bajo control. Como los distintos mandos militares apoyaban a facciones distintas, todas ellas convencidas de representar la verdadera voz de Mao Zedong, el país se deslizaba hacia la guerra civil. Sin embargo, el presidente logró imponerse. Era un hombre frío y calculador, pero también imprevisible, caprichoso y dado a los accesos de cólera, y se creció en el caos que él mismo había provocado. Improvisó, y por el camino destrozó la vida de millones de personas. Puede que no siempre controlara la situación, pero siempre estuvo al mando, y gozó de aquel juego en el que podía reescribir las normas sin cesar. Cada cierto tiempo intervenía para rescatar a un seguidor leal, o para arrojar a los leones a un colega de confianza. Con una sola frase decidía el destino de innumerables personas, al declarar que una u otra facción era contrarrevolucionaria. Su veredicto podía cambiar de un día para otro y alimentaba un ciclo de violencia que parecía no tener fin, y en el que todos competían por demostrar su lealtad al presidente. La primera fase de la Revolución Cultural tocó a su fin en verano de 1968, porque se formaron unos sedicentes, comités revolucionarios del partido, que se adueñaron del partido y del Estado. Los oficiales militares llevaban la voz cantante en los comités y entregaron el poder efectivo al ejército. Así se creó una cadena de mando simplificada que complacía al presidente, porque llevaba a cabo sus órdenes al instante y sin hacer preguntas. Durante los 3 años siguientes transformaron el país en un estado militar en el que los soldados supervisaban escuelas, fábricas y departamentos de la administración pública. Al principio, millones de elementos indeseables, incluidos estudiantes y otras personas que habían tomado al pie de la letra las afirmaciones del presidente, sufrieron destierro en el campo con el objetivo de que fueran reeducados por los campesinos. Luego tuvo lugar una serie de purgas brutales, utilizadas por los comités revolucionarios del partido para acabar con todos los que habían tomado la palabra en el momento álgido de la revolución cultural. Ya no se hablaba de partidarios de la vía capitalista, sino de traidores, renegados y espías, y se crearon comités especiales que estudiaron las conexiones de personas corrientes y antiguos dirigentes con el enemigo. Después de una persecución política en todo el país, se puso en marcha una tremenda campaña contra la corrupción, que intimidó y sometió todavía más a la población, porque casi todos los actos y palabras podían constituir delito. En ciertas provincias, más de una de cada 50 personas fueron víctimas de alguna purga. Pero Mao desconfiaba del ejército, y sobre todo de Lin Biao. Este se había hecho cargo del Ministerio de Defensa en verano de 1959, después de que Peng Dehuai lo abandonara, y había sido pionero en el estudio del pensamiento Mao Zedong en el ejército. Mao se había valido de Lin Biao para poner en marcha y sostener la revolución cultural, pero el mariscal, a su vez, había aprovechado el desorden reinante para acrecentar su propia influencia y colocar a sus seguidores en posiciones clave dentro de las Fuerzas Armadas. En septiembre de 1971, murió en un misterioso accidente de aviación, finalizando así el control del ejército sobre la vida civil. Para entonces, el frenesí revolucionario había agotado a casi todo el mundo. Incluso en el momento álgido de la revolución cultural, muchas personas corrientes que desconfiaban del estado de partido único fingían acatarlo, mientras guardaban para sí sus pensamientos más íntimos y sus sentimientos personales. Ahora, muchos de ellos comprendieron que el partido había quedado gravemente dañado tras la revolución cultural. Aprovecharon la oportunidad para seguir discretamente adelante con sus vidas, aun cuando el presidente siguió lanzando una facción contra otra durante sus últimos años en el poder. Sobre todo en el campo, donde el gran salto adelante había puesto fin a la credibilidad del partido, la revolución cultural debilitó su organización. Como en una revolución silenciosa, millones y millones de aldeanos retomaron subrepticiamente sus prácticas tradicionales, abrieron mercados ilegales, se repartieron bienes colectivos, dividieron las tierras y pusieron en marcha fábricas secretas. Aún antes de la muerte de Mao, acaecida en septiembre de 1976, buena parte del campo había abandonado la economía planificada.
Ese es uno de los legados más persistentes de toda una década de caos y terror. Ningún partido comunista habría tolerado una oposición organizada, pero los cuadros que se hallaban en el campo se veían impotentes ante la miríada de actos de silencioso desafío e interminables subterfugios que se sucedían a diario, pues la gente trataba de socavar el poder del Estado sobre la economía y reemplazarlo con su propia iniciativa e ingenio. Deng Xiaoping se hizo con las riendas de poder unos pocos años después de la muerte de Mao y llevó a cabo un breve intento de resucitar la economía planificada, pero no tardó en comprender que apenas le quedaba otra opción que navegar con la corriente. Las comunas populares, base de la economía planificada, se disolvieron en 1982. 3. La debilitación progresiva de la economía planificada fue uno de los resultados no buscados de la revolución cultural. Otro fue la destrucción de los restos del marxismo-leninismo y del pensamiento Mao Zedong. Al morir Mao, no solo había numerosas personas en el campo que pugnaban por hallar mejores oportunidades económicas, sino que también eran muchos los que se habían liberado de los grilletes ideológicos impuestos por varias décadas de maoísmo. Las inacabables campañas de reforma del pensamiento habían terminado por producir un escepticismo generalizado entre los propios miembros del partido, pero también pervivió una herencia mucho más siniestra. Aunque la mortandad provocada por la revolución cultural quedó muy por debajo de la de numerosas campañas anteriores, sobre todo en comparación con la catástrofe de la gran hambruna de Mao, dejó tras de sí una estela de vidas rotas y devastación cultural. Podemos determinar que durante los 10 años de la revolución cultural murieron entre 1,5 millones y 2 de personas, pero fueron muchas más las vidas destrozadas por las denuncias sin fin, las falsas confesiones, las asambleas de denuncia y las campañas de persecución. Hans Sersten ha escrito con gran elocuencia que la revolución cultural no fue un desastre súbito ni un holocausto, sino una situación extrema caracterizada por las pérdidas que se produjeron en muchos planos distintos: pérdida de cultura y valores espirituales, pérdida de estatus y honor, pérdida de carrera profesional, pérdida de dignidad y, por supuesto, pérdida de confianza y predictibilidad en las relaciones humanas, porque las personas atacaban entre sí. 4. La magnitud de las pérdidas varía enormemente de una persona a otra. Algunas vidas quedaron aplastadas, mientras que otras lograron moverse entre las penalidades del día a día sin apenas sufrir daños. Unos pocos incluso lograron prosperar, sobre todo durante los últimos años de la revolución cultural. La imponente variedad de la experiencia humana durante la década final de la era maoísta, una variedad que se resiste a las explicaciones teóricas globales, se vuelve todavía más evidente cuando salimos de los corredores de poder y centramos nuestra atención en personas de todos los estratos sociales. Tal como indica el subtítulo de este libro, el pueblo tendrá un papel protagonista. Hace unos pocos años habría sido inimaginable una historia que narrara lo que vivió el pueblo durante la revolución cultural, porque la mayor parte de la evidencia provenía de documentos oficiales del partido y publicaciones de los Guardias Rojos. Pero durante estos últimos años los historiadores han podido disponer de un volumen cada vez mayor de fuentes primarias depositadas en los archivos del partido en China. Este libro forma parte de una trilogía y, al igual que sus dos predecesores, se fundamenta en centenares de documentos de archivo. La mayoría de ellos se usan ahora por primera vez. Contienen información detallada sobre las víctimas de los Guardias Rojos, estadísticas sobre purgas políticas, investigaciones sobre las condiciones que reinaban en el campo, estudios de fábricas y talleres, informes policiales sobre mercados ilegales, incluso cartas de protesta escritas por aldeanos, y mucho más. Por supuesto que se han publicado muchos libros con recuerdos de primera mano de la revolución cultural, y también los hemos tenido en cuenta, a fin de complementar algunos de los más populares, como Life and Death in Shanghai, Vida y Muerte en Shanghai, de Nien Cheng, y Cisnes Salvajes, de Yun Chan. He leído docenas de autobiografías editadas por sus propios autores. Se trata de un fenómeno editorial relativamente reciente. En chino se llaman Sijinsu, traducción literal de samizdat. Si bien son muy distintos de los documentos censurados que circulaban entre los disidentes de la Unión Soviética. Muchos de ellos se deben a la pluma de miembros del escalafón más bajo del partido, o incluso de personas corrientes, y ofrecen información que no se encuentra en los documentos oficiales. Otra fuente de igual importancia son las entrevistas, algunas de ellas publicadas, otras destinadas específicamente a este libro. Los lectores interesados en la revolución cultural también hallarán una gran cantidad de fuentes secundarias. Desde el mismo instante en el que aparecieron en escena, los Guardias Rojos fascinaron tanto a los sinólogos profesionales como al público más amplio.
Las bibliografías estándar sobre la revolución cultural constan de miles de artículos y libros tan solo en inglés, y es verdad que los trabajos listados en ellas han hecho posible un avance e inconmensurable comprensión de la época maoísta. 5. Pero a menudo las personas corrientes no aparecen en estos estudios. Este libro combina una visión histórica amplia con las narraciones de los hombres y mujeres que se hallaron en el centro de este drama humano. Desde los dirigentes en la cúspide del régimen hasta los aldeanos empobrecidos, todo el mundo tuvo que enfrentarse a circunstancias difíciles, y la mera complejidad de las decisiones que se adoptaron socava la imagen de absoluta conformidad que a menudo se cree que caracterizó la última década de la era de Mao. La suma de las opciones que siguieron acabó por empujar el país en una dirección muy distinta de la que había buscado el presidente. En vez de combatir los restos de cultura burguesa, pusieron fin a la economía planificada y vaciaron de contenido la ideología del partido. En definitiva, enterraron el maoísmo. Página 14.